En noviembre de 2021, viajé de Filadelfia a Las Vegas para competir en un torneo de Jiu-Jitsu. Ya estaba acostumbrado a viajar por todo el país y normalmente me quedaba con el equipo para ahorrar dinero. Esta vez, sin embargo, las circunstancias me obligaron a quedarme solo. Reservé un Airbnb cerca de la Franja de Las Vegas. Lo hice con cierta prisa y no presté mucha atención al barrio, que no era precisamente el mejor. Pensé en cancelar y buscar algo más, pero decidí ignorar mis instintos. Estaba cerca de todo lo que necesitaba, y además, no planeaba pasar mucho tiempo allí. Cuando llegué, no vi al anfitrión. En realidad, ni siquiera habría sabido cómo identificarlo, ya que su foto de perfil en Airbnb era una simple flor. Me había enviado el código para acceder al estudio en el que me alojaría, un pequeño espacio que compartía pared con su casa. Solo había una puerta de entrada y salida. La primera señal de alerta fue el código de la cerradura, 12345567. Me pareció tan ridículo que casi me río, pero cuando vi que la contraseña del wifi era contraseña, pensé que tal vez se trataba de alguien mayor y poco familiarizado con la tecnología. Las reseñas del lugar, además, eran bastante buenas, así que traté de ignorar esa incomodidad inicial. Todo cambió alrededor de las 9:30 de la noche. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché unos suaves golpes en la ventana frente a la cama. Estaba cubierta con unas cortinas gruesas, así que no pude ver quién estaba afuera. Mi primer instinto fue responder, aunque mi voz sonaba algo nerviosa, «Hola». Nadie respondió. Pasaron 1 o 2 minutos de un silencio que se sintió eterno, y de nuevo, los golpes. Esta vez, más insistentes. «¿Hola?». Grité más fuerte, con la esperanza de que quien fuera se marchara. Y lo hizo. El silencio regresó, pero esa calma solo me inquietó más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba mal. Le escribí un mensaje al anfitrión. «¿Eras tú quien estaba golpeando la ventana?». Pasó 1 hora antes de que me respondiera. Su mensaje, seco y extraño, decía: «Iba a traerte agua, pero vi que estabas dormido y me fui». El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que no iba a poder dormir. Me quedé en la cama, sin moverme, tratando de decidir qué hacer. Pensé en dar una vuelta o en tomar una ducha para despejarme, pero algo dentro de mí gritaba que no me moviera, que esperara. Que algo más iba a suceder. Cerca de la medianoche, lo escuché. Un ruido sordo afuera, como el sonido de pasos apagados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, el sonido inconfundible de alguien probando el código de mi puerta. Contuve el aliento. El primer intento falló. Pero lo intentaron de nuevo. Esta vez, escuché el clic inconfundible de la cerradura desbloqueándose. La puerta se abrió. Salté de la cama, casi sin pensar, y corrí hacia la puerta justo cuando comenzaba a abrirse hacia mí. La cerré de golpe, empujándola con todas mis fuerzas. Del otro lado, una voz profunda, apagada, dijo: «Marcos dijo que esta es mi habitación». Mi piel se erizó. Marcos era el nombre del anfitrión. El pánico me invadió. Grité con todas mis fuerzas: «Esta es mi habitación, vete de aquí». Mientras hablaba, tomé el teléfono y llamé a la policía, lo suficientemente alto para que la persona del otro lado de la puerta escuchara. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron, pero se sintió como una eternidad. Cuando por fin la policía llegó, no parecía sorprenderles en absoluto lo que había pasado. Me dijeron que se quedarían hasta que mi Uber llegara para sacarme de allí. Lo más inquietante fue la reacción del anfitrión. No solo no se disculpó, sino que cambió su historia varias veces acerca de quién era esa persona que intentó entrar en mi habitación. Cuando por fin me subí al Uber, sentí un alivio inmenso. Pero el escalofrío no se me fue. Nunca vi el rostro de la persona que intentó entrar.
¿Qué hubiera pasado si no hubiera reaccionado a tiempo? Mi mente no deja de pensar que todo era una trampa. Sabían que había volado desde la costa este, y los golpes en la ventana a las 9:30 de la noche, eran como las 12:30 de la noche para mí. Quizás querían desorientarme, hacerme sentir agotado antes de intentar algo más. Tal vez solo querían robarme. O tal vez hubiera sido algo mucho, mucho peor. Mi novio Santiago y yo hicimos un viaje a Vermont en el verano de 2016. Reservé una estancia en un Airbnb que se anunciaba como cabaña aislada. Tenía cientos de reseñas con una calificación de 5 estrellas, así que no me pareció sospechoso. La cabaña era antigua, de una sola habitación con una estufa de leña y un altillo. No había electricidad y estaba en una zona remota de Vermont, al final de un viejo camino de tierra. Había una casa a unos 800 metros de distancia que era de la anfitriona, y ella estaba fuera, así que estábamos solos. Llegamos alrededor de las 4 de la tarde, y pasamos una tarde muy agradable cocinando la cena y jugando juegos de mesa a la luz de las velas. Habíamos caminado todo el día y estábamos exhaustos a las 10 de la noche, así que subí al altillo a dormir mientras mi novio decidió sentarse afuera a fumar. Unos 20 minutos después, mientras estaba en ese espacio entre el sueño profundo y la consciencia, me despertó un fuerte golpe en el lateral de la cabaña. Antes de que pudiera gritarle a Santiago, él me gritó desde abajo preguntándome si era yo. Confundida y sintiendo que debía estar soñando, grité adormilada, «No, ¿eras tú?» Él dijo que no, pero no parecía muy preocupado ya que estaba sentado afuera y no vio a nadie. Vamos de campamento con frecuencia, así que se necesita mucho para que nos asusten los ruidos aleatorios en la noche. Pensamos que probablemente era una rama de árbol que se había roto y había caído contra la cabaña. Empecé a quedarme dormida de nuevo cuando hubo otro golpe fuerte, como un golpe seco desde otra parte de la cabaña. Ante esto, salté de la cama y bajé del altillo. Me encontré con Santiago cuando él entraba por la puerta. Me dijo que agarrara todos los objetos afilados que pudiera encontrar y volviera al altillo. Estaba poniendo una actitud tranquila, pero me di cuenta de que estaba un poco asustado. Le pregunté qué creía que era, y con cautela dijo que no lo sabía. Dijo que no vio nada cuando estaba afuera, pero que creyó haber oído pasos. Mientras susurrábamos, escuchamos un pequeño y lento ruido de raspado que se arrastró durante aproximadamente 1 metro contra la pared de la cabaña, luego silencio de nuevo. Tenía bastante miedo en este punto y no sabía qué hacer. Nuestro auto estaba estacionado a unos 30 metros de la cabaña, así que tendríamos que enfrentarnos a lo que sea que estuviera ahí fuera en la oscuridad para llegar a él, que es probablemente lo que querían. También tenía miedo de que si se trataba de un humano, hubieran hecho algo como rajar las llantas o bloquear nuestra posibilidad de volver a bajar por el camino de la entrada. Santiago me dijo que me quedara muy callada y volviera al altillo mientras él se sentaba abajo y esperaba. Tenía un cuchillo de caza y un palo grande, y yo tenía algunos cuchillos de carne, pero por lo demás éramos blancos fáciles. La planta baja de la cabaña tenía enormes ventanas en 3 paredes, la mitad de las cuales eran solo mosquiteras, así que si alguien estaba afuera, podía vernos fácilmente o podía cortar la mosquitera para entrar. Quería quedarme abajo, pero Santiago me ordenó que subiera, diciendo que sería más fácil luchar contra ese tipo sin mí allí, si llegaba a eso. Subí y me senté en medio de la cama, agarrando una serie de cuchillos en mis puños. Creo que nunca antes había escuchado con tanta atención. Santiago gritó «Hola», para ver si obtenía alguna respuesta, o tal vez asustarlo si era un animal.
No escuchamos nada durante lo que parecieron 20 minutos. Luego, el sonido de raspado regresó, mucho más fuerte, como si alguien estuviera arrastrando un rastrillo o una azada por el costado de la cabaña. Escuché pasos claros y metódicos que se alejaban por el costado de la cabaña. Santiago luego subió al altillo y levantó la escalera. Dijo que no le gustaba cómo podían verlo, pero que él no podía verlos y que si entraban en la cabaña al menos podría saltar sobre ellos desde arriba. Nos sentamos en la cama en silencio. Lo miraba aterrorizada. Probablemente era alrededor de la medianoche en ese momento y me di cuenta de que íbamos a estar atrapados en esa cabaña hasta la mañana. Los ruidos continuaron y se intensificaron. Hubo más golpes que parecían provenir de todos los lados de la cabaña. Intermitentemente, el raspado regresaba. Esto no podía haber sido un animal. Los sonidos eran demasiado metódicos. Y no escuchamos ningún gruñido como si hubiera un oso o un gato montés. Y había pasos constantes, pasos de alguien caminando. Había un crujido claro de un pie yendo delante del otro. Alrededor de todos los lados de la cabaña. Había pausas de intervalos de 10 a 20 minutos. Luego, todo volvería a comenzar, uno u otro, alrededor de todos los lados de la cabaña. En un momento, hubo un extraño sonido de traqueteo en el exterior, como si alguien estuviera tratando de sacudir o trepar por el tubo en el exterior de la cabaña que alimentaba la estufa de leña. Esto continuó durante horas. Santiago y yo nos quedamos acostados en esa cama, paralizados por el miedo silencioso, mirándonos fijamente a los ojos aterrorizados. Seguía esperando escuchar la puerta principal abrirse de golpe o la ventana de la mosquitera romperse. Estaba convencida de que ambos estábamos a punto de ser asesinados, y todas las posibilidades espantosas seguían apareciendo en mi cabeza. Nunca había estado tan aterrorizada, pero nadie entró jamás en la cabaña. Nunca escuchamos voces, susurros, risas desquiciadas ni nada, solo los fuertes rasguños, golpes, traqueteos y pasos. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana, comenzamos a escuchar gallos a la distancia, y el altillo se iluminó lentamente con la luz del amanecer. Los sonidos finalmente cesaron. Dormí unas 2 horas, porque teníamos que llevarlo a Pensilvania ese mismo día. Afortunadamente, mi auto estaba bien, y empacamos todo lo más rápido posible para irnos de allí. Santiago miró alrededor de la cabaña, tratando de encontrar marcas de raspaduras o huellas claras, pero no había nada. Le envié un mensaje a la anfitriona del Airbnb para contarle sobre nuestra experiencia, y ella dijo que debía haber sido un puercoespín. Si puedes encontrar un puercoespín que haga fuertes ruidos de golpes y pueda caminar como un humano, házmelo saber. Hasta el día de hoy, debatimos sobre qué pudo haber sido. Santiago cree que era un lugareño loco que intentaba asustarnos. De cualquier manera, estoy muy contenta de no haber sido asesinada esa noche. Reservé un Airbnb para mí solo en una zona de Arizona donde tenía una entrevista de trabajo. Como estaba tan lejos de casa, decidí hacer un viaje corto. Elegí este Airbnb en particular porque era mucho más barato que cualquier hotel que pudiera encontrar. Estaba a una media hora de donde sería la entrevista, lo que me pareció bien. Estaba en un camino sin salida y aislado, con una hermosa vista del desierto en el patio trasero. Llevé mi computadora portátil para adelantar trabajo de mi empleo actual durante el día, lo que me mantuvo ocupado la mayor parte de los días que estuve allí. Me quedé 3 días. Mi entrevista fue el segundo día, un martes. Me iría el viernes, así que el lunes por la noche anterior a mi entrevista,
estaba practicando preguntas para esa empresa en específico y obteniendo información de último minuto sobre ellos. Estaba haciendo esto en mi computadora portátil en la sala de la pequeña casa, probablemente alrededor de las 9 de la noche, cuando escuché un golpecito en la ventana. Digo golpecito porque no fue exactamente un golpe. Sonaba más bien como si fuera el dedo de alguien. Mi cabeza, por supuesto, giró hacia la izquierda para mirar la ventana en reacción. No vi a nadie, pero también estaba completamente oscuro afuera. Tenía un poco de miedo de mirar por la ventana, pero tenía que ser hombre y simplemente hacerlo. Y no había nadie a la vista. Solo oscuridad. Por supuesto, podría haber sido un insecto golpeando la ventana. Después de todo, aquí tenemos algunos insectos bastante desagradables. Al día siguiente, pasé mi entrevista y pensé que lo había hecho bastante bien. Así que durante el resto de mi pequeño viaje, exploré diferentes partes de la ciudad en mi auto, comí en diferentes restaurantes y me senté en el patio trasero a relajarme bajo el sol. Poco sabía que probablemente me estaban observando mientras estaba en el patio trasero. Esa noche, estaba adentro viendo Breaking Bad en Netflix cuando sucedió de nuevo. Un solo golpecito en la ventana. Ahora era obvio que no era un insecto. Estaba aún más perturbado ahora, pero una vez más corrí a la ventana. Aunque no vi a nadie, eso no significaba que no hubiera alguien ahí fuera. Revisé las ventanas junto a la puerta principal, luego abrí la puerta y miré afuera por un segundo. Como no había nadie allí, volví a entrar y fui a la puerta trasera. Salí al porche trasero y miré hacia el desierto detrás de la casa. Silencio y oscuridad. Y entonces escuché un chasquido. Un sonido que alguien hizo, como chasquear la lengua contra el paladar. Estaba en la distancia, más allá de la luz de la casa. Estaba en algún lugar de ese frío desierto. Sentí como si alguien pudiera estar escondido detrás de cualquiera de esos arbustos, observándome y jugando conmigo. Grité, y casi como si lo hiciera en respuesta, hubo otro chasquido. Identifiqué la dirección de donde provenía y miré hacia allí. Pude ver a alguien ahora, de pie no muy lejos, vestido con ropa oscura, mezclándose con la oscuridad del desierto. Empecé a caminar un poco más cerca, luego me detuve, dándome cuenta de que no quería acercarme más a esa persona. Grité, «Estás en propiedad privada, voy a llamar a la policía si no te vas», y vi a la persona alejarse inquietantemente rápido. Teoricé que era el dueño del Airbnb, pero obviamente era una exageración y realmente no sabía qué pensar. La noche siguiente, estaba en mi cama con mi computadora portátil viendo Breaking Bad nuevamente antes de acostarme. Creo que vi 2 episodios, así que estuve haciendo esto durante aproximadamente 1 hora y media. No escuché ningún ruido en la casa, aunque definitivamente estaba pensando en ese encuentro de antes mientras veía el programa. Cuando finalmente apagué la luz de la habitación e intenté dormirme, a los 10 segundos, hubo un chasquido nuevamente, amortiguado desde el interior del armario. Miré la puerta del armario, que estaba abierta solo una grieta. Entonces, una respuesta bastante natural, salté de la cama, todavía en pijama, y corrí al auto. Me senté en la entrada con el auto en marcha y llamé al 911. Me quedé mirando la casa mientras hablaba con el operador, esperando a ver si salía alguien, porque todas mis cosas todavía estaban allí. Llegó una patrulla y al entrar en la casa, hicimos una rápida inspección juntos. Era muy pequeña y no tenía muchos lugares para esconderse. En conclusión, empaqué mis cosas y me fui de ese lugar esa noche a un hotel cercano. Me comuniqué con Airbnb y con el anfitrión, y solo pude obtener un reembolso parcial por mi estadía. Sigo pensando que pudo haber sido el anfitrión del Airbnb. Quiero decir, ¿quién más tendría acceso a la casa? No había señales de entrada forzada,
lo que me lleva a creer que quienquiera que haya sido pudo haber tenido una llave. Pero tal vez estoy equivocado. Tal vez fue un extraño el que se coló en un momento oportuno.